Les doy yo de nuevo la bienvenida a este Diálogos de W Academy. Soy Irene Baños, Project Officer de esta institución de W Academy. De nuevo, bienvenidos y muchas gracias, Patricia, Diego y Rafael. Estamos en un año electoral en las Américas. Se habla de renovación de dirigentes, de nuevos rostros y otros mucho más afincados en lo que podemos llamar los políticos de siempre, desde Argentina, pasando por Ecuador, Colombia, Venezuela, Guatemala y próximamente también México y otros países de la región, se vienen dando procesos electorales en diferentes niveles. Pero en todos ellos lo que reina como gran protagonista es la desinformación, que además es varias veces utilizada de manera intencionada. También tenemos discursos de odio y otra gran cantidad de fenómenos que resquebrajan a una ciudadanía para la toma de decisiones. Es un cultivo lamentablemente maravilloso en el que el populismo y los actores políticos que pueden tener dudosas prácticas encuentran un entorno favorable para hacerse con el poder. Pero ¿cuáles son estos retos para los medios, para los y las periodistas? ¿Las redes sociales contribuyen, desfavorecen o favorecen estos escenarios? ¿Son quizás los jóvenes llamados a parar esta vorágine y no entrar al juego? ¿Cuáles son las alternativas contra la desinformación que rondan por ahí para aprender de ellas? Estas son algunas de las preguntas que plantearemos en esta conversación. Veo que Claudia está por ahí. Claudia, cuando quieras me cortas y tomas tú la palabra. Mientras tanto, continúo. Para esta conversación tan necesaria y crucial en tiempos electorales en América Latina, reunimos a 3 expertos en periodismo, desinformación, democracias, elecciones y populismo para sumar reflexiones, además en esta Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional que organiza la UNESCO. Les recordamos que estamos transmitiendo desde la cuenta de DW Academy América Latina. Les invitamos a seguirnos y también que se conecten con las cuentas de nuestros invitados e invitada Patricia. Sin más dilación, les presento a nuestros invitados e invitada. Patricia Novoa es periodista ecuatoriana, experta en desarrollo de medios, derechos humanos, libertad de expresión y, sobre todo, alfabetización mediática e informacional. Actualmente, además, es directora en funciones de México, Guatemala y El Salvador de DW Academy. Rafael Rubio es doctor en Derecho Constitucional y director del Grupo de Investigación sobre Tecnología y Democracia de la Universidad Complutense de Madrid, en España, y combina el saber académico con su participación en campañas políticas, además de con el hecho de haber sido observador de elecciones en diferentes partes del mundo. Y en tercera parte tenemos a Diego Salazar, periodista peruano radicado en México, autor de No hemos entendido nada y ¿ahora qué?, y editor de Populismos, una ola autoritaria amenaza Hispanoamérica. También es curador editorial en Comité de Lectura, medio digital independiente sobre temas relacionados con Perú. De nuevo, bienvenidos y bienvenida. Iniciamos, Diego, si te parece, contigo. Desde el libro Populismos, una ola autoritaria amenaza Hispanoamérica, dibujas una radiografía de estos tiempos de populismos, de cargos renovados o no tan renovados en América Latina. ¿Nos puedes resumir un poco cómo es el ajedrez político en la región? Sí, bueno, tenemos, como bien señalas, una ola con diferentes líderes populistas que han empezado a alcanzar éxito en la región, en sus respectivos países en los últimos años, y otra nueva ola más reciente, lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso argentino, con Javier Milei, de líderes con un discurso muy polarizante, un discurso de buenos y malos, ¿no? Un discurso que hace un énfasis en élites corruptas, ya sean políticas o económicas, que sojuzgan a un pueblo bueno, para usar las palabras del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Hay una serie de características propias de la región que hacen que este tipo de discursos tengan un terreno fértil, ¿no? La desigualdad, los problemas de igualdad ante la ley, la debilidad de las instituciones y el descontento generalizado que existe en la región
respecto al despertar democrático que inició a inicios de los años 2000, ¿no? Que fue un momento en el que hubo una promesa democrática en muchos de nuestros países, seguida de crecimiento económico en muchos de ellos. El caso de Perú es paradigmático, pero que nunca se terminó de traducir en mejoras sustanciales para el grueso de la ciudadanía, ¿no? Si bien hubo reducción de la pobreza, esta pobreza luego ha vuelto, afectada también por la pandemia, evidentemente. Entonces, hay un terreno fértil para este tipo de mensajes y a la vez hay un contexto tecnológico e informativo distinto, ¿no? Este tipo de mensajes antes de alguna manera eran filtrados por los medios masivos de comunicación y por los propios partidos políticos. Ese ya no es el ecosistema en el que nos movemos. Hoy en día, este tipo de líderes tiene una vía directa con la ciudadanía a través de redes sociales y muchos de ellos son muy hábiles en el uso de estas nuevas tecnologías de la información. Estabas mencionando también sobre los populismos. ¿Existen tipologías del populismo? Te lo preguntamos porque en Guatemala los partidos tratan de quedar bien con Dios y con el diablo, se inclinan para donde les Sin duda. conviene. El populismo no es una ideología en sí. Yo lo entiendo y esto se discute en el libro que comentaban hace un inicio, donde 11 autores distintos analizan casos tanto de Latinoamérica como el caso español. El populismo es más bien una estrategia o una narrativa política, ¿no? Y tiene expresiones tanto de izquierda o de derecha, más conservadores, más liberales, más progresistas, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo del contexto propio del país o de la sociedad en donde se asienta, en donde además este líder o lideresa populista enarbola este discurso, puede tomar diferentes formas. De hecho, Casmude, que es uno de los principales académicos estudiosos del fenómeno, denomina al populismo como una ideología delgada, ¿no? A diferencia de ideologías que sí tienen un claro componente, ya sea de izquierda o de derecha o de otras corrientes políticas. Entonces, el populismo, y en parte ahí también entraña su peligrosidad, porque es muy adaptable. Un líder político populista puede coger distintos elementos que le sean útil para la construcción de este relato sin necesidad de atenerse a los lineamientos de una ideología. Voy a pasarle la pregunta a Rafael Rubio. Doctor, la desinformación es un fenómeno tan antiguo como la política, lamentablemente, lo hemos visto a lo largo de toda la historia. Y usted también lo presenta así en entrevistas que hemos podido leer. Pero ¿tiene algún efecto o impacto novedoso ahora que tenemos la presencia de tecnologías de la información como el Internet o nuestras queridas redes sociales? ¿Qué revela su reciente investigación desinformación electoral y retos para la democracia? O sea, yo creo que la generalización de Internet supone un cambio cualitativo en la desinformación y en sus efectos. Hay una serie de elementos del ciclo informativo que cambian de una manera radical y que favorecen de una manera importante tanto la creación de la desinformación y sobre todo su difusión masiva en tiempo real. El exceso de información generado porque cada vez sean más los actores, hasta podríamos decir casi cualquiera, puede acceder a la información de manera universal, pero sobre todo, pero a través de mecanismos mediados como los algoritmos que permiten que nos informemos de una manera, yo lo suelo llamar a la carta, pero requiere explicación, ¿no? De una manera en la cual iniciamos pidiendo, eligiendo qué tipo de información queremos consumir y acabamos consumiendo siempre la misma información, porque los algoritmos, pues en busca de nuestra atención, se esfuerzan en proporcionarnos siempre la misma. El cambio de los tiempos, que como decía es radical. El ciclo informativo antes duraba al menos 24 horas. Hoy el ciclo informativo no pasa de la hora o de las 2 horas y muchas veces hemos podido ver cómo la información se sigue en tiempo real, corrigiendo de una manera permanente datos, incluso en los medios de comunicación más consolidados.
lo que tiene que ver con la posibilidad de distribuir masivamente esa información, especialmente a través de las redes sociales, pero especialmente a través de las plataformas de mensajería personal en las que esos mensajes se distribuyen de manera masiva y conservando el vínculo de la confianza. Todos estos elementos, en mi opinión, hacen que Internet haya supuesto una revolución en la desinformación y provocan ese cambio también en los efectos del que hablaba antes, ¿no? Como consecuencia de la tecnología, hoy es posible que la desinformación tenga un efecto mucho más grande a la hora de generar percepciones de falta de legitimidad del sistema democrático, a la hora de fragmentar sociedades, a la hora iba a decir, ensuciar el discurso público, hasta el punto de que algunos hayan hablado de la ruptura o la desaparición de la esfera pública tal y como la entendíamos tradicionalmente, ¿no? Como un espacio en el que de una forma mediada a través de los medios la sociedad podía conversar, o algunos de sus exponentes, ¿no? Gracias, Rafael. Me gusta eso con lo que iniciabas. Nos creemos que tomamos decisiones, pero finalmente no, y muchas veces son los algoritmos quienes las toman por nosotros. Con eso justamente paso a Patricia, porque ella enfoca mucho su trabajo en el poder que tenemos como audiencias para frenar o contrarrestar la desinformación. Una desinformación que vemos que influye a la hora de tomar decisiones tan importantes como, por ejemplo, nuestro voto en las elecciones. Patricia, existen varios mecanismos o formas de lucha de contrarrestar la desinformación, pero en un ecosistema mediático tan complejo como el actual, en el que todos podemos ser medio y audiencia a la vez y que se cruzan fenómenos además como el populismo, como nos han contado Diego y Rafael. ¿Existe un remedio efectivo contra la desinformación? En ese sentido, ¿cuáles son los aportes de DW Academy y los socios con los que trabajan para empoderar a las audiencias y enriquecer esta toma de decisiones? Gracias, Irene. Temo que me voy a quedar un momento en la primera parte de tu pregunta, porque me es importante recalcar algo que en el análisis de la desinformación ya es un consenso, y es que abordar la desinformación es enfrentarse a un fenómeno multidimensional y complejo. Y para abordar este tipo de problemas, una de las pocas respuestas simples es que no existen remedios. Lo bueno es que sí hay respuestas sencillas, practicables y sobre todo combinables. Estamos aprendiendo que para enfrentar este tipo de problemas, una de las claves es identificar con qué otros fenómenos estructurales convergen. Algunos de ellos ya lo han mencionado Diego y Rafael en este momento. Y al preguntarnos qué queremos neutralizar al tiempo, es clave para que estas respuestas sean más efectivas. Es decir, si hablamos de desinformación, estamos hablando de discriminación, de polarización, de desigualdad, de violencia estructural, y podría seguir nombrando. Pero por otro lado, es importante tener claro que las alternativas de respuesta a mi alcance tienen un límite y pueden dejar vacíos que es indispensable atenderlos con otra respuesta complementaria. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Primero, debo asegurarme de qué quiero contrarrestar, porque si no me quedo en el síntoma e incluso elevo el riesgo a contribuir a la confusión, al problema. Un ejemplo concreto puede ser el discurso de odio, que cómo se expande en lo tangible el discurso de odio a través de campañas de desinformación. Ok, este es el síntoma. Se manifiesta a través de un contenido falso distribuido por personas reales o por trolls para desprestigiar. Esto es muy usual en época electoral. Y una vez que tenemos la línea completa del síntoma conectando con los problemas estructurales, puedo identificar que si yo me quedo en desmentir tan solo un fragmento, el síntoma, que puede ser un post, una foto, un audio, un contenido falso, no es suficiente para abordar la complejidad del problema. Y cabe aclarar a la audiencia en qué consisten estas campañas de desprestigio, cómo funcionan, cómo se distribuyen, qué son las granjas digitales que se dedican incluso a ello. Y por otro lado, o probablemente más importante por su efecto a largo plazo, es que la audiencia sepa a qué fuentes acudir
para construirse un criterio con base en una información de calidad, en particular en época electoral, donde su decisión marca nuevos rumbos en su país. Y de forma inherente, con ello, hace falta fortalecer al periodismo independiente de calidad, que investiga rigurosamente y también que narra de forma cercana al público para que esa audiencia tenga a su alcance información y fundamentos para formar su criterio antes de tomar una decisión impulsada por un cúmulo de síntomas que apelan a sus emociones y muy seguramente no los representan. Una de estas respuestas que combina elementos a corto y también a largo plazo, luego podemos entrar un poco más en ejemplos, es la alfabetización mediática informacional, que impulsa el desarrollo de habilidades para usar medios de comunicación de forma inteligente, para pasar de ser audiencias pasivas a usar nuestro poder en el ecosistema mediático y fortalecer la democracia. En DW Academy lo llevamos a la práctica desde hace 10 años con socios alrededor del mundo para fortalecer los derechos de la libertad de expresión y el acceso a la información. Gracias, Patricia. Y mencionas justamente lo difícil o lo importante que es, por un lado, que sepamos a qué fuentes de información recurrir, pero también lo complejo que es eso cuando muchas veces la desinformación viene desde tantos frentes diversos. Parece que el fact-checking o chequeo se ha presentado como una herramienta útil para enfrentar esa desinformación, pero al parecer, según últimos informes, América Latina sigue estando un poco rezagada en implementar esta metodología que permitiera verificar discursos, en este caso políticos. ¿Es suficiente con el fact-checking? ¿Qué otras rutas, herramientas, recursos tendríamos a disposición para poder definir o distinguir lo que es una fuente confiable de lo que no? Patricia, brevemente y quizás luego también Diego. ¿Cómo no? Sí, justamente la verificación es un camino muy útil. Se ha profesionalizado el procedimiento y de hecho también América Latina ha sentado una ruta a escala global, también en las formas de transparencia. Otro aspecto destacable del fact-checking es que ha impulsado redes de medios y colaboración, pero precisamente, remitiéndome a lo que refería hace un momento, ataca únicamente al síntoma. Muchas veces incluso se enfrenta a riesgos de llegar a audiencias que no recibieron la noticia descontextualizada, manipulada. Y personalmente pienso que también enfatiza demasiado en el problema de la desinformación y vemos que las audiencias actualmente están cansadas de una cobertura mediática solamente de denuncia, que se queda en los problemas sociales y que no pone la luz en alternativas de solución. Sí hay otras rutas necesarias, combinables. Para mí, el mayor potencial está en impulsar cada vez más, en que haya más información de calidad en términos de metodología, como lo mencionaba hace un momento. Sería el diseño, la creación de nuevas propuestas, de mejor contenido de calidad, de fortalecer al periodismo riguroso, como decía hace un momento, abrir caminos de innovación para que estos contenidos profundos lleguen de formas digeribles a su audiencia, a la medida de sus audiencias, que implica que los medios de comunicación conozcan mejor a quién se dirigen. Parece anecdótico, pero es uno de los retos con que nos enfrentamos con mayor frecuencia, que los contenidos producidos por buen periodismo muchas veces está dirigido a un público con un contexto educativo muy elevado, y para ponerlo al acceso de una audiencia más amplia, hace falta también hacerlo más digerible. Sí, por ahí me quedaría por el momento. Diego, ¿qué herramientas se te ocurren a ti como periodista y experto en populismos para contrarrestar la desinformación en este ámbito? Estoy muy de acuerdo con lo que dice Patricia. Creo que durante mucho tiempo el fact-checking se ha convertido como en esta palabra sonajero, ¿no? Que llama mucho la atención y muchos periodistas nos hemos volcado de cierta forma pensando en que era una suerte de varita mágica para solucionar el problema de la desinformación. Pero para mí hay varios problemas con esto, y es que primero que entendemos por fact-checking, ¿no? Fact-checking como un producto periodístico orientado a verificar el discurso público, ¿no? Yo creo que esta es la acepción quizás más extendida y probablemente la que menos efectos tenga.
porque como bien señala Patricia, muchas veces ese producto periodístico no alcanza a las audiencias que ya fueron impactadas previamente con el contenido desinformativo y a la vez está dirigido a audiencias que ya tienen una educación mediática que los hace de alguna forma menos proclives a caer en desinformación, ¿no? Pero creo que, como bien también señalaba Patricia, nos estamos olvidando de la otra acepción de fact-checking, que de hecho es la original, que es el fact-checking, la verificación única y exclusivamente como un proceso más de la producción periodística, ¿no? Como la verificación, como el punto más fundamental del trabajo periodístico, que es la verificación rigurosa de la información que uno está produciendo y compartiendo. Y en ese sentido, los periodistas, y creo que hay que decirlo de la manera más cruda posible, hemos fallado estrepitosamente, ¿no? Porque muchas veces son los propios medios de comunicación tradicionales o los medios de comunicación de masas y con una tradición en sus países, en sus sociedades, los que difunden desinformación. Es decir, por un lado hay esfuerzos para parar la desinformación, ¿no? Bajo este término rimbombante de fact-checking, pero por el otro lado los medios no realizan la verificación más mínimo de la información que producen y comparten, ¿no? Entonces, yo atacaría más ese segundo aspecto y me parecen bien las iniciativas de algunas plataformas tecnológicas, ¿no? Como Meta, de asociarse con organizaciones dedicadas a la verificación de discurso público, pero creo que desde el punto de vista de la industria de medios, eso no es suficiente y deberíamos concentrarnos en lo otro, porque para empezar, ya sabemos, por experiencia de lo ocurrido en los últimos 7, 8 años, ya sabemos qué ocurre cuando nos apoyamos demasiado en las plataformas, ¿no? O en el dinero que las plataformas distribuyen o en la audiencia que las plataformas traen a nuestros medios, ¿no? Entonces creo que eso es bien importante, o sea, y es lo primordial. Empecemos por ahí, empecemos por hacer bien nuestro trabajo. Sí, Diego, efectivamente, pero claro, Rafael, te paso a ti ahora la pregunta. Muchas veces criticamos o centramos el foco de la crítica o de la desinformación en los medios de comunicación, ¿no? Es necesario un fact-checking para comprobar que la información que se está transmitiendo es correcta. Sin embargo, tú comentabas en una entrevista en abril al medio argentino de La Nación que la mayor parte de la desinformación viene directamente de las campañas electorales, ¿no? Y que justamente la política usa como herramienta también la crítica o la acusación a la prensa y a las redes sociales. Comentabas que por eso mismo se precisan marcos jurídicos que defiendan el derecho ciudadano a votar informado. ¿En qué consistirían estos marcos de lo que estamos hablando? O sea, yo creo que para generar, o sea, o para crear marcos jurídicos adecuados que se adapten a esta realidad, es importante conocer la propia realidad, porque muchas veces tratamos de matar moscas a cañonazos, como decimos, creo, al menos en España. Y muchas veces el remedio, y perdón por abusar del refrán, puede acabar siendo peor que la enfermedad, ¿no? O sea, yo creo que estamos ahora mismo en una sensación de percepción social generalizada en el que la amenaza de la desinformación, que es real y que afecta a periodos electorales, pero también a otras circunstancias como la salud, se ha configurado como una amenaza grave para la democracia. Pero para tratar de luchar contra esta amenaza, en ocasiones estamos adoptando medidas tan drásticas que acabamos con elementos que siguen siendo consustanciales a la democracia y que debemos proteger, como la libertad de expresión. En ese sentido, los marcos normativos, en mi opinión, tienen que partir de la realidad y ser tremendamente cuidadosos con el resto de los derechos fundamentales en juego. Porque no nos olvidemos que lo que estamos tratando de proteger es un derecho fundamental, el derecho al voto libre y informado, como decías, pero no vaya a ser que por el camino nos acabemos dejando otros derechos. Y para eso creo que es esencial conocer elementos como cuáles son los intereses que están detrás y que mueven a crear o difundir desinformación, donde no solo en el ámbito electoral
se busca ganar una elección. Muchas veces lo que se busca es generar inestabilidad y promover intereses geoestratégicos. Otras se está buscando exclusivamente lo económico, porque si conocemos bien los orígenes, podremos ir a luchar en los orígenes y podremos desincentivar ese tipo de comportamientos que tienen sus causas en esos comportamientos. Y por otro lado, creo que es esencial, y a corto, conocer bien cuáles son los patrones de difusión. Porque se hablaba antes del fact-checking, pero además de estar totalmente de acuerdo con Diego, que el fact-checking, en mi opinión, es una forma de hacer periodismo, no es una actividad independiente o no debería serlo, pero ese fact-checking tiene que actuar en un momento concreto dentro de unos ciclos de difusión que van desde la creación, o sea, que son sistemáticos y complejos, ¿no? Donde hay variedad de canales, variedad de desinformaciones al servicio de una sola narrativa. Solo conociendo esos canales, esas narrativas, ese carácter sistemático y complejo de la desinformación, seremos capaces de dar una respuesta normativa adecuada y que no ponga en riesgo otros derechos fundamentales. Y justamente hablabas de esa intención de promover la inestabilidad a través de la desinformación, práctica o táctica que hemos visto desde muchos gobiernos populistas. Patricia, eso está muy relacionado también con el discurso de odio, ¿no? Las cámaras de eco que estamos viendo como algo que quizás no es veraz o que es malintencionado, de repente provoca una cadena de estallidos casi sociales, me atrevería a decir. ¿Cuál es el daño real que generan estos fenómenos que estamos viendo o que estás viendo tú desde tu trabajo y, de nuevo, cómo podemos hacerles frente desde nuestras orillas? Bueno, el daño es real, además de lo evidente que se expresa en la incitación, ¿no? A manifestaciones físicas, verbales, de odio. Creo que también contribuye mucho a la normalización de la violencia cada vez, y a través de las redes sociales estas manifestaciones parece un pan de todos los días, y no es normal, no es normal que estemos enfrentados todo el tiempo a violencia, a contenidos tan nocivos. Me dirán Diego y Rafael si es que es su percepción también, pero yo creo que de hecho el discurso de odio también ha contribuido a esta... a cuánto se ha diluido en América Latina el valor de las ideologías, cuánto peso y sentido han perdido, ¿no? También lo mencionaban al inicio, diluido en la falta de proyectos políticos, en perfiles con conexión social, en una trayectoria reconocible por la gente, pero el discurso de odio frente a este escepticismo ha derivado a que estas ideologías estén siendo utilizadas y abusadas para crear narrativas más polarizantes y campañas de desinformación. Y lo clave acá es que vemos que para la gente no es particularmente importante qué ideología sea la propuesta política, lo cual no es per se grave. Esto es un espacio interesante para refrescar esta escena política, para motivar a más participación o representatividad de segmentos de la población que han estado ausentes o subrepresentados. Lo preocupante es que no es que no importe si es derecha o es izquierda, lo importante es que es cómo se origina ese rechazo. Y por principio, digamos, a lo existente. Y yo veo que ahí hay como efectos a largo plazo del discurso de odio. En algunas escenas electorales hemos visto que de hecho la elección, la manifestación de la ciudadanía ha ido precisamente a quien ataca menos. O sea, este cansancio de discurso de odio ha sido relativamente consecuente, consistente en la decisión colectiva de la ciudadanía. Allá se expresan otros fenómenos como dónde vienen las nuevas propuestas, las figuras denominadas como los outsiders políticos, que son las figuras desconocidas, que se venden como apolíticas, pero también bajo ese desconocimiento parece estar la fórmula perfecta hacia la decepción. La mencionaba Rafael hace un momento, también el rol de los algoritmos, de cómo consumimos la información, y parece que tomamos ciertas decisiones, pero estamos encaminados a
a reforzar nuestros sesgos, nuestro criterio, y hacer esta conciencia de impulsos de violencia que nos lleva además en un entorno social, digital, que parece tan libre, nos nubla mucho la vista para entender que en época electoral al fin estamos eligiendo o comprando productos construidos por el marketing que intentan responder a necesidades bastante que reposan mucho o demasiado en las emociones, pero marcan el futuro colectivo que muchas veces trae consecuencias desfavorables. Yo quisiera compartirles un par de ejemplos como muy prácticos que hemos trabajado con nuestros socios en la región, cómo aplicar la alfabetización mediática informacional en la práctica. En Guatemala y en México hemos acompañado procesos de mentoría con medios de comunicación locales para entender mejor a las audiencias, para repensar la concepción de sus contenidos en función de un diálogo cercano, de la mano de procesos con pertinencia cultural, con entendimiento de las necesidades y de los códigos culturales. En Guatemala, nuestro socio Comunicares llevó a cabo este año, entre la primera y la segunda vuelta electoral, el proyecto Voto con Sentido, junto con periodistas comunitarios de 6 radios del país, de 4 zonas lingüísticas mayas distintas. Analizaron en profundidad cómo estaban construidas las agendas temáticas, en qué medida comunicaban con su público o cómo incluirlos a ellos en su parrilla de contenidos, cómo incluir de hecho temas políticos en la parrilla de contenidos. Crearon formatos análogos para hablar con ellos y abordaron temas como muy concretos, como por ejemplo cómo eligen las mujeres en la zona rural por quién votar. Se hizo evidente algunos tipos de problemas estructurales relacionados con género, principalmente las mujeres elegían por quién votar, por cómo decidía su pareja, por ejemplo, y luego de un proceso de amplia reflexión y de co-construcción produjeron una campaña colaborativa para reforzar la reflexión antes de ir a votar, impulsar la participación en la zona rural y la campaña fue muy bien acogida, la continuaron después de la primera vuelta hasta entre julio y agosto y el fortalecimiento de la interacción con sus audiencias fue evidente. Y en México, también con base en estos procesos de mentoría que les comento, nuestro socio, la red de periodistas de a pie, que está conformada por 16 medios en todo el territorio nacional, trabajamos desde hace 4 años en fortalecer los medios locales y el periodismo independiente. Y en este proceso de fomentar una interacción continua con las audiencias ha sido esencial para transformar los formatos, no solamente en temas políticos, sino la AMI también ha sido llevada a la práctica en campañas para distinguir la desinformación, en cuestiones de salud, de nutrición, para reconocer alimentos no saludables en la publicidad y la difusión de sus campañas en formatos sencillos como por WhatsApp, por galerías de fotos, por videos cortos en redes sociales han sido también todo un éxito. Esto es esencial, pues en México además se avecina en junio del año siguiente la elección más grande de la historia reciente de México, con más allá de 97 millones de ciudadanos que van a elegir y otra propuesta muy práctica está el desarrollo de una guía editorial para medios locales para aplicar la AMI en las redacciones como una ruta para reconstruir las agendas. Gracias, Patricia, por tan completa respuesta. Diego y Rafael. Sí, hemos sí, hablado en la mucho línea. Dime, Perdóname. adelante, Diego. No, quería añadir algo en la línea de lo que decía Patricia antes. Hay una cosa que creo que es bien importante señalar y que muchas veces se nos olvida, y es que, y esto está directamente implicado con el panorama de sobresaturación informativa en que vivimos, ¿no? Recordemos que una de las consecuencias de la revolución digital es que hemos pasado de un ecosistema de escasez informativa a un ecosistema de sobresaturación informativa. La información nos persigue, o sea, es imposible estar fuera de no recibir información por todos lados, ¿no? Y en ese sentido, la desinformación, y esto es bien importante, y yo creo que mucha gente no termina de ser consciente de ello, la mayoría de las veces o en el fondo no busca que te creas su mentira, sino busca que dudes de las verdades.
Y en ese sentido, lo que busca la desinformación y los emisores de desinformación es emponzoñar, contaminar la discusión pública. Y cuando eso ocurre, los ciudadanos estamos completamente a merced de estos poderes o de estas fuerzas que lo que buscan es una discusión pública en donde es completamente indistinguible la verdad de la mentira, ¿no? Y esto se hace a conciencia. Esto no es un efecto, no es un efecto no buscado, ¿no? Entonces, muchas veces, claro, uno piensa, ¿cómo es posible que la gente esté creyendo? Lo vimos sin lugar a dudas en la pandemia de COVID, ¿no? Muchas veces pensamos, ¿cómo es posible que haya gente educada, culta, informada, que esté creyendo algunas de estas pachotadas, ¿no? Y es que en realidad no se trata de que te creas esa mentira en concreto, se trata de emponzoñar la discusión pública de tal manera que dudemos de absolutamente todo. Y cuando dudemos de absolutamente todo, pues es muy difícil tener una democracia funcional, tener instituciones que respondan a las necesidades de los ciudadanos, porque si no tenemos un suelo común de realidad, no hay instituciones que podamos construir. Rafael, quizás quieres aportar también en esta línea, ¿cómo construimos un suelo común de realidades para que no estemos siempre dudando sobre cuál es la verdad y cuál no? O sea, yo creo que es necesario volver como a las bases que dieron origen a la democracia en este sentido, ¿no? O sea, la democracia representativa nace de tres creencias, en mi opinión. La de la existencia, la existencia de la verdad, la posibilidad del hombre de encontrarla, y por eso nace vinculada a la Ilustración, y la posibilidad de hacerlo a través del diálogo. Creo que tenemos que recuperar estas tres verdades y creérnoslas, por decirlo de alguna manera, y ponerlas en práctica en nuestro comportamiento y en nuestra forma de consumir la información, en nuestra forma de divulgarla y de alguna manera pues construir ese espíritu crítico que pasa por todas las soluciones que se han ido planteando durante esta charla, ¿no? De la alfabetización digital y de las maravillas que se están haciendo desde la academia, del fortalecimiento de los medios de comunicación, que creo que tienen un reto pendiente porque han pasado de ser el antídoto frente a la desinformación para convertirse muchas veces, de manera consciente o inconsciente, en uno de sus principales aliados, en la responsabilidad política, que no podemos olvidar, y a veces se nos olvida decirlo, que en estudios empíricos recientes se demuestra que más del 70% de la desinformación tiene su origen en autoridades o en candidatos políticos. Por eso creo que hay un elemento que quizá pueda parecer utópico, pero que es esencial y que creo que es eficaz, que es el de revisar cada uno de nosotros nuestro comportamiento personal, cada uno en su nivel y en su alcance, ¿no? Yo desde la academia ustedes desde la sociedad civil, otros desde el periodismo, pero me parece que de alguna forma o pensamos que la solución pasa por un cambio radical en nuestra forma de consumir información y divulgarla, o el problema cada vez se está haciendo mayor, porque es muy difícil renunciar a algo que te da ventajas si no tienes si no tienes una creencia firme de un bien mayor que en este caso es la democracia, ¿no? Creo que nos podemos quedar con ese mensaje, el bien mayor al que tenemos que aspirar, la democracia, pero nos quedan unos minutos. Me gustaría acabar con una última pregunta para cada uno de ustedes. Hemos hablado de libertad de expresión, derecho al voto, espíritus críticos. Sin embargo, cada vez hay más gente que siente, o cada vez sentimos más crispación, polarización, menos libertad individual a la hora de construir nuestras propias opiniones. Como última reflexión, Patricia, ¿cómo se silencia la desinformación mientras protegemos el derecho a la información y la libertad de expresión? Pues fomentando el diálogo. Yo creo que hay muchas maneras de activar distintos actores sociales para impulsar el hablar más. Lo que hace la desinformación y el miedo es silenciar, y eso es demasiado peligroso. Combinación, ahora hemos hablado sobre la AMI, por la coyuntura también de esta semana, formar el pensamiento crítico es un camino largo,
y una apuesta desde la educación, pero también desde los medios de comunicación, desde quienes crean los contenidos en la escala periodística, pero también desde las audiencias, crear un poco más de responsabilidad del impacto que puede tener. Y luego estar muy alertas. Yo, sin ser pesimistas, creo que nos vamos a enfrentar a distintas formas muy nuevas y muy aludiendo a lo que mencionaba Rafael hace un momento, a la pirámide de valores, de qué es lo que debemos creer. Los mecanismos de inteligencia artificial generativa van a poner a disposición la creación de videos, de audios, los hemos visto ya, que son muy fáciles de creer. Y allí el pensamiento crítico va a ser decisivo. Y creo que tenemos un buen trabajo que hacer, pero también tengo esperanza de que se puede mitigar el problema. Seguiremos trabajando por ese pensamiento crítico. Rafael, cuando quieras. Yo creo que de alguna manera, por complementar lo que se decía previamente, es bueno entender que la desinformación tiene dos respuestas. Una respuesta a corto plazo, más reactiva, y que de alguna manera es donde se plantea de una forma más directa ese choque con la libertad de expresión, porque en ocasiones parece que la única forma de responder a la desinformación es bajando contenido, cerrando cuentas, con el riesgo de que normalmente las organizaciones encargadas de llevar a cabo esta labor son organizaciones privadas que no responden ni a procedimientos ni a la transparencia necesaria para dar una respuesta respetuosa a los derechos en una materia tan sensible. Pero creo, y la experiencia de países como Brasil en el ámbito electoral lo demuestran, que hay una segunda línea que quizás es más costosa o requiere más esfuerzo o más previsión, que se está demostrando, en mi opinión, que es mucho más eficaz y que pasa por el planeamiento estratégico y la comunicación institucional. O sea, creo que las instituciones, organismos electorales o sociedad civil que han conseguido resultar creíbles en procesos convulsos de desinformación electoral han sido aquellas que han trabajado con tiempo, con 1 año, con 2 años, planes de comunicación institucional estratégica, reforzando su credibilidad y respondiendo o creando contranarrativas, no en el momento inmediato, sino en la percepción de la sociedad. Solo en esos casos, en mi opinión, todas esas respuestas inmediatas, que hay ocasiones que no hay más remedio que llevar a cabo, resultan eficaces y en mi opinión, se ha conseguido de alguna manera hacer frente a la desinformación y a sus consecuencias. Creo que eso también es un mensaje para todos los medios hoy en día, sopesar antes de publicar. Diego, cerramos contigo. Yo creo que, por un lado, voy a ser muy duro y por otro lado voy a plantear cierto optimismo. Por un lado, yo creo que tenemos un ecosistema informativo que está completamente roto. Y cuanto antes asumamos eso, antes vamos a ser capaces de hacer el análisis y la necropsia para luego a partir de ahí plantear soluciones, ¿no? Lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso del conflicto en Gaza, ¿no? En donde incluso medios del prestigio del New York Times han cometido errores gruesos a la hora de atribuir responsabilidades, básicamente por intentar correr detrás de las redes sociales, ¿no? Ese momento es muy grave y yo creo que en el futuro inmediato solo va a ir a peor. Dicho eso, hay que abrir un poco el foco y tener cierta perspectiva. El ecosistema informativo que tenemos hoy en día está dejando su adolescencia. Las redes sociales como las conocemos aparecieron en el año 2006, ¿no? Que es el año en el que Facebook abandona la exclusividad de las aulas universitarias y a la vez aparece el newsfeed, y es el año en que se funda Twitter. Entonces, han pasado únicamente 17 años. Todavía ni siquiera alcanzan la mayoría de edad las redes sociales actuales y el ecosistema informativo que han generado, ¿no? Entonces, en ese sentido, me permito ser optimista porque creo que si uno mira hacia atrás y mira otros momentos de enorme disrupción en el manejo, producción y distribución de información, como la aparición de la imprenta, la aparición de la radio o la aparición de la televisión, son procesos que han
que han tomado tiempo. Las sociedades no se adaptan inmediatamente a estos cambios tecnológicos. Pero ese optimismo también me lleva a... Tenemos que tomar acción al respecto, ¿no? Por eso empezaba diciendo que tenemos que ser conscientes de cuál es el problema. Como bien decía Rafael antes, hay que entender qué es lo que está ocurriendo con las audiencias para a partir de ahí construir. La tecnología no es tan determinista como queremos pensar. No es que la tecnología sea así porque es así. La tecnología es así porque hay quienes deciden que sea así. Y en ese sentido tenemos que crear las salvaguardas y tenemos que crear los cauces para, valga la redundancia, encauzarla en beneficio de nuestras sociedades. Muchísimas gracias, Diego, Rafael, Patricia. Como bien decías, Diego, pues espero que esta conversación nos permita o haya arrojado algo de luz para entender mejor qué está sucediendo, cuáles son estos fenómenos y que nos permitan avanzar hacia un mejor y más saludable ecosistema mediático y electoral. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado. Diego, Rafael, Patricia, quedamos conectados para próximas oportunidades. Y con todos ustedes, hasta el próximo Diálogos DW Academy. Muchísimas gracias.